Gracias. Continuamos con Digital Innovation Day, el espacio para debatir la política digital en América Latina. Gracias, subsecretaria de Educación de Ecuador. Gracias por su presentación y continuamos totalmente en vivo. Gracias también quiero reiterar a la Secretaría General Iberoamericana, a la CEGIP, que cumple 30 años de estar convocando a los países de Iberoamérica en el debate sobre la política pública más importante para la región. También gracias a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que está participando decididamente con nosotros. Gracias a Huawei, que hace posible este debate, que patrocina el diálogo y la conversación pública, privada en toda la región. Le doy la más cordial bienvenida en este instante a Lucrecia Cardoso, quien es secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de Argentina. Lucrecia, la pantalla es tuya, adelante. ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto. Me voy a sumar a los agradecimientos. En primer lugar, agradecer especialmente al señor Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano, al señor Jorge Negrete Pacheco. Jorge, que estuvimos en una charla muy interesante antes de arrancar el streaming y que sería muy interesante poder continuar y profundizar en los ejes que surjan de todas estas jornadas. Bueno, felicitar a Huawei Latinoamérica también por esta iniciativa, es un evento de muy alto nivel, el que nos convoca para pensar las políticas públicas y las industrias culturales en la era digital. Bueno, como sabemos, y también veníamos conversando de eso, el contexto de pandemia de COVID-19, los procesos de digitalización se hicieron exponenciales. En relación a las industrias culturales, ya venían cambiando toda la cadena de valor de nuestras industrias culturales en los últimos 10 años, pero el proceso de digitalización, es decir, el salto tecnológico, pero sin duda que la pandemia cambió, transformó para siempre la manera en la que accedemos a los servicios y a los contenidos culturales. Al mismo tiempo, obligó, digamos, a acelerar los procesos de adopción de nuevas herramientas digitales que nos permitieran a algunos sectores, sobre todo aquellos que requerían la presencialidad, que nuestras, digamos, medidas de cuidado frente a la pandemia, el COVID-19, hacían imposible desarrollar su actividad cultural, su actividad económica, bueno, reconvertir estrategias para poder efectivamente tener una presencia en el mundo digital. Algunos sectores ya lo venían haciendo, ahora vamos a hablar un poco de cuál fue el impacto en sí económico en las industrias culturales en Argentina y en nuestra región, pero sacando algunos sectores, como el sector de videojuegos, digamos que ha crecido aún en pandemia, el 85% de las empresas de videojuegos en Argentina, de los estudios de videojuegos, contrataron más gente durante el 2020, y exportó alrededor del 80% de lo que produjo. O sea que, salvando estos sectores, como el de videojuegos o el sector editorial, la pandemia sin duda provocó un número importante de artistas, trabajadores de la cultura, migren rápidamente al ámbito virtual. Una cosa que también comentábamos con Jorge, por supuesto digitalizando contenidos, realizando presentaciones en vivo, gratuitas o pagas, talleres u otras actividades. Pero a pesar de los esfuerzos que realizamos los estados, digamos, en la región, la pandemia acentuó algunas dificultades históricas y preexistentes, de alguna manera trasladó al ámbito digital las desigualdades que existían ya en el mundo presencial. Para darnos una idea de esto, el PBI cultural en Argentina en el año 2019 fue del 2,6%, produjo alrededor de 308.000 puestos de trabajo. O sea, en el año 2014 nuestro PBI cultural era del 4%, ya veníamos de una caída asociada, sin duda, a que efectivamente muchos de los bienes culturales, como los conocíamos antes de la pandemia, son elásticos al consumo. Entonces, estábamos viviendo una crisis económica que impactaba fuertemente en las industrias culturales. Pero sin duda habían cambiado más cosas que esa. No solamente la crisis explicaba la caída de ese PBI, sino que en realidad la balanza comercial era positiva para Argentina en el 2014. Esto cambia radicalmente con el proceso de digitalización, en el 2019 era el 2,6 y efectivamente era deficitaria. Ahora vamos a hablar de las potencialidades, no vamos a hablar solo de las dificultades, pero en el 2020, con la pandemia mediante, este PBI cayó, el PBI cultural, al 1,8%, o sea,
frente al PBI de Argentina, que cayó al 9,9, casi el 10%, el de la cultura cayó casi un 30%. Y esto tiene que ver con que somos una actividad crítica, fuimos una actividad crítica junto con el turismo, las más perjudicadas, pero también de las más resilientes, como decía Jorge, y le voy a robar el término recién, en relación no solo a los sectores culturales y cómo se reconvierten al mundo digital, sino también de las políticas públicas que tuvimos que salir a diseñar para poder asistir a estos sectores que no podían desarrollar sus actividades debido a los cuidados que nos exigió la pandemia. Quiero decir, bueno, es necesario también pensar en que esta crisis sanitaria también ha expuesto al mundo en general a pensar desafíos sin precedentes. En este sentido, esta mesa creo que es parte de un proceso de síntesis colectiva muy interesante a nivel regional. Afectó, como decíamos antes, toda la cadena de valor del sector cultural, que ya de por sí tiene características especiales en relación a su estacionalidad, a su eventualidad, a su precarización. Afectó a los trabajadores, principalmente las micro, pequeñas y medianas empresas, artistas y trabajadores independientes, muchos de ellos informales. Hoy contamos con mayores precisiones de nuestros mapas de trabajadores y trabajadoras de la cultura, digamos, en Argentina y en la región. Argentina, le comentaba recién también, coordinó un proyecto que patrocinó el BID, la CEGIB, UNESCO y la OI, sobre el impacto del COVID en las industrias culturales en 14 países de la región, y esto, bueno, nos ayudó por un lado a medir ese impacto que fue sin duda fenomenal, sobre todo en las actividades que tenían que ver con público, que requerían público, las escénicas, pero bueno, también nos permitió homologar matrices de datos de las cuentas satélite de cultura de nuestros países, y creo que eso va a generar una capacidad instalada para pensar en la etapa que viene, digamos, la etapa de la reactivación, de la vuelta al trabajo y la producción. Bueno, en este escenario que comentábamos, las instituciones culturales también se vieron obligadas a replantear sus objetivos, prioridades, mecanismos de trabajo, entre otros aspectos que les permitía continuar operando bajo nuevos esquemas y modalidades. Desde el Ministerio de Cultura se desplegó una serie de acciones al servicio de la emergencia sanitaria, desarrollando lo que llamamos un programa Cultura de la Solidaridad, que tiene que ver con esto de resignificar nuestros vínculos y roles sociales en relación también al cambio que provocó la pandemia. En relación a que el cuidado del otro, el cuidado de uno, el cuidado del otro es el cuidado de la sociedad entera. El Ministerio sigue trabajando hoy con políticas de asistencia porque seguimos en una etapa, digamos, crítica, acompañando a artistas y a distintos sectores de las industrias culturales. Ya nuestros programas van orientados a la vuelta a la actividad. Pero bueno, una de las políticas centrales que lleva adelante el Ministerio, que está relacionada con el proceso de digitalización y está relacionada también en la pandemia, es el mercado de industrias culturales argentinos. El mercado de industrias culturales argentino cumplía 10 años el año pasado, era digamos, nace como un evento y se transforma en una política pública y después se transforma en un espacio transversal de muchas otras políticas públicas orientadas a los sectores de la cultura, pero se ven, digamos, ve la necesidad de reconvertirse digitalmente, genera alianzas con otros ámbitos públicos como ARSAT, nuestra empresa de soluciones satelitales. Desarrollamos junto con ARSAT una plataforma, lo que se llama Plataforma Mica, que va a suceder este año, ahora en el mes de noviembre. Es un claro ejemplo de cómo transforma una política pública el proceso de digitalización de forma acelerada, mediado por la pandemia. Entonces la Plataforma Mica es un conjunto digamos, de políticas públicas orientadas a la capacitación, a la inclusión digital, a la inclusión financiera, a la posibilidad de desarrollar planes de negocios más claros para nuestras industrias culturales y sobre todo a la exportación. Porque este cambio, digamos, de la digitalización en las industrias culturales, en la circulación de los bienes culturales en el ámbito digital, propone una agenda de trabajo muy clara y con muchos desafíos, pero también con mucha potencialidad. Nosotros pensamos que las industrias culturales son parte de la solución a muchos problemas estructurales en la Argentina, a la diversificación de la matriz productiva, a la restricción externa. Argentina tiene una matriz estructuralmente dependiente de las divisas, siempre genera, digamos, necesita más divisas de las que genera. Bueno, las industrias culturales, por su
alto potencial de internacionalización, creemos van a ser parte de la solución a estos problemas estructurales de la Argentina, porque son grandes agregadoras de valor y de trabajo y de producción. Entonces, volviendo a la plataforma MICA que desarrollamos en conjunto con ARSAT, cuenta módulos de capacitaciones y profesionalización, información transversal a la exportación, el armado de un plan de negocios claro y a largo plazo, con el objetivo final de ampliar la masa crítica disponible para aumentar la exportación de los sectores de nuestras industrias culturales. La idea es que empezamos a trabajar durante este año de pandemia con todos nuestros agregados comerciales y agregados culturales en más de 90 embajadas argentinas en el mundo. Le proponemos buscar oportunidades de negocios para las industrias culturales y la respuesta era que desconocían esta cadena de valor de los distintos sectores porque naturalmente hay una tendencia a buscar oportunidades de negocios para la matriz económica tradicional argentina, los commodities y sus, digamos, derivados, digamos. Bueno, tuvimos que formarlos en entender la cadena de valor, entender la potencialidad de la digitalización en las industrias culturales, y luego faltaba un portfolio exportable de la cultura argentina o de los servicios culturales y las industrias culturales. Bueno, eso es lo que vamos a generar con el MICA, digamos, esperamos. Hoy tenemos más de 2.000 portfolios digitales subidos en la plataforma de 14 sectores intraculturales. Esto significa una gran inserción, inclusión digital e inclusión financiera también. Cuenta con módulos de rondas de negocios, permite desarrollar encuentros comerciales en formato virtual, bueno, actividades que son todas vitales para el crecimiento de las industrias culturales en las distintas regiones del país. La inserción a nivel federal, claro, lógicamente todos los servicios están concentrados en nuestro país, en el área metropolitana. Si el 2,6% del PBI de Argentina es el PBI cultural, bueno, en la ciudad es el 12% y en la provincia es el 6%. Y en el área metropolitana se concentra el 60% de la circulación de nuestros bienes culturales. Ahora bien, como espacio de circulación del ingreso cultural, que está creciendo a pasos agigantados, esta tendencia nos puso en una agenda de ejes centrales muy importantes y que hablan de este impacto. Este territorio virtual nos propone claramente nuevos desafíos que debemos resolver, lograr una convergencia tributaria, una homologación legislativa que nos permita generar reinversión en nuestra producción. Toda la legislación en Argentina vinculada a los sectores de las industrias culturales y que crean después organismos de fomento como el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de Cine, el Instituto Nacional de la Música, recaudan sobre el físico y el vivo, recaudan sobre la circulación de bienes culturales como la entendíamos en el mundo analógico, es decir, el físico y el vivo, pero sin embargo, lo que está creciendo exponencialmente es la circulación de bienes en el ámbito digital. Tenemos que lograr mejorar la performance, digamos, de nuestros productores, productoras, artistas en el ámbito digital. El MICA claramente está orientado con ese objetivo. Cuestiones vinculadas a los derechos de autor, a la propiedad intelectual, a la circulación, a la internacionalización, promoción, exportación, claramente son los ejes en los que estamos trabajando, y bueno, considerando este nuevo escenario virtual potenciado que ya venía creciendo y que la pandemia terminó de instalar, repensando también la producción de contenidos nacionales y regionales en este nuevo universo. Es necesario mencionar que necesitamos establecer mecanismos que nos lleven rápidamente a la reducción de la brecha digital, no detenernos en este camino. Claramente la pandemia también demostró que la inclusión digital no tenía que ver solamente con la inclusión al acceso a los bienes culturales, a poder a garantizar derechos como el derecho a la lectura, el derecho, digamos, sino también a la educación, a la alimentación. Realmente hoy el acceso a Internet es un derecho humano y resulta vital garantizar que los pueblos, digamos, también puedan expresar el derecho a la creación, el derecho, no solamente el derecho al acceso, la diversidad de identidades que contienen nuestros pueblos. Bueno, es una de las prioridades sin duda la reducción y la eliminación de la brecha digital. La soberanía también es algo que es fundamental, digamos, pensarlo en el ámbito digital en relación a nuestras culturas.
es decir, la responsabilidad de los estados de garantizar la diversidad cultural y la posibilidad de difusión de las producciones culturales en el marco de la gran transformación tecnológica que nos toca vivir. Bueno, esta transformación seguramente también va a requerir una reconversión laboral, como ha significado cualquier salto tecnológico. Hoy hay nuevos roles que antes no existían y otros que vamos a tener necesidad de reconvertirse. Algunos sectores que hicieron su reconversión tempranamente, como el sector audiovisual, que cambió su forma de producción y de exhibición en relación a la digitalización, vienen, digamos, como a la vanguardia en su proceso de formación y reconversión laboral. Finalmente, y para concluir, quiero, bueno, resaltar el rol de la cultura, que debe ser priorizada como actor económico pujante. Nuestra secretaría está pensada como una secretaría de desarrollo cultural, de desarrollo de las industrias culturales. La virtualidad es sin duda una práctica cultural que no desplaza a otras formas, digamos, hoy estamos viviendo las reaperturas de los cines, los teatros, los espacios de música en vivo, siguen igualmente vigentes los libros, la radio, los conciertos, en fin, hoy estamos con aforos cada vez más amplios, menos reducidos, y efectivamente, más allá de la crisis económica, hay una venta récord en relación a los últimos 2 años de entradas de la presencialidad. Es decir, la circulación digital de los bienes culturales sin duda no reemplaza la experiencia de física o presencial de la cultura, pero sí claramente la primera se está desarrollando mucho más rápidamente. Bueno, finalmente, el último tema, pero en el cual ustedes finalmente son expertos, la incorporación de infraestructura tecnológica que vivieron nuestra sociedad, vivió para poder seguir garantizando aquellos derechos que finalmente solo se pudieron garantizar a través del ámbito digital durante la pandemia. Propone también desafíos, alternativas, y en la diversificación de las producciones, de los proyectos culturales. Hoy tenemos, lamentablemente, digamos, debido a la pandemia, pero una mejor infraestructura, una mejor conectividad, tuvimos que salir a dar respuesta a esa brecha digital, a los problemas que teníamos en la infraestructura tecnológica para garantizar esos derechos, y finalmente, bueno, la cultura es sin duda la expresión de la mirada del mundo de todos, de la autopercepción sobre estos derechos, ¿no? Y finalmente, creo que lo que nos deja como agenda y como pregunta es construir horizontes de esperanza, aún en momentos de mucha incertidumbre. Para eso la cultura tiene un rol fundamental. Y para terminar, creo que también estos espacios, nuevamente esta iniciativa de este evento, colabora con la construcción colectiva de esta agenda de desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias.